Estados Unidos acaba de emitir una advertencia severa a China y a su presidente Xi Jinping. Dejen de apoyar a Rusia o enfrentarán consecuencias. La advertencia llegó el 22 de julio cuando Matthew Whitaker, embajador de Estados Unidos en la OTAN, habló con Fox Business para afirmar que ya era hora de que se señalara a China por su subsidio a la invasión de Putin a Ucrania. Según Bloomberg, Estados Unidos planea imponer aranceles secundarios a China si no deja de comprar petróleo ruso, basándose en los comentarios de Whitaker. China cree que están librando una guerra indirecta a través de Rusia. Observamos en algunas declaraciones del gobierno chino que buscan mantener a Estados Unidos y nuestros aliados distraídos con esta guerra. Para enfocarnos en otros desafíos estratégicos, Whitaker le dijo a Fox Business, implicando que China está jugando un complejo juego geopolítico. Busca distraer a Estados Unidos de las acciones de China, centrando la atención en Rusia y la guerra de Ucrania. Whitaker sugiere que está brindando apoyo directo e indirecto a Putin al hacer eso. Eso le permite seguir adelante incluso cuando la guerra daña activamente a Rusia. Pero China cometió un error. Al menos eso es según Whitaker, quien agregó que China, creo, ha calculado mal. Considero que deben ser señalados por subsidiar la matanza que ocurre en los campos de batalla ucranianos. Luego vino la advertencia. Deja de apoyar a Rusia o Estados Unidos responderá fuertemente. Y lo hará mediante sanciones secundarias, como explica Whitaker, las cuales serán significativas. Se sancionará a países como China, India o Brasil que compren petróleo ruso. La amenaza de Whitaker llega tras más de 3 años de guerra que han visto como las compras de petróleo ruso por parte de China se han disparado. A pesar de que el país de Putin está lidiando con una serie de sanciones que se suponía que debilitarían la economía rusa, China ha sido una gran razón por la que esa economía sigue funcionando, ya que las compras de petróleo de China, esencialmente, vieron a Beijing desafiando los esfuerzos occidentales para usar la presión financiera para poner fin a la guerra en Ucrania. La amenaza ha sido hecha. Sin embargo, esa amenaza también plantea algunas preguntas. ¿Qué ha hecho China para apoyar a Rusia recientemente y qué cree Estados Unidos que puede hacer para perjudicar a China? En respuesta, primero está cómo China ha subvencionado a Rusia, como afirma Whitaker. Y esa subvención comienza con la compra de petróleo, mucho petróleo. Cuando Putin invadió Ucrania, Occidente respondió con sanciones para hundir la economía rusa. En los últimos 3 años, se han impuesto cada vez más sanciones, lo que ha llevado a Rusia a enfrentar un total de 24.311 medidas financieras, 21.692 de las cuales se introdujeron desde el comienzo de la invasión a gran escala en febrero de 2022. Esto convierte a Rusia en el país más sancionado del mundo, seguido de Irán con 5.475 sanciones. Entre estas restricciones financieras se encontraba un límite de precio que el G7 impuso a Rusia en diciembre de 2022. Según ese límite de precio, ninguna de las naciones del G7 pagaría más de $60 por barril de crudo ruso, con la esperanza de que este precio reducido presionaría la economía de Putin. La Unión Europea está dispuesta a redoblar su estrategia de límite de precio, anunciando en julio que planea crear un nuevo límite que fijará el precio del petróleo ruso un 15% más bajo que cualquier precio promedio en cualquier momento, llevando el límite por debajo de los $50 nuevamente, con el objetivo de dañar la economía rusa. La idea es sencilla. Los límites de precio reducen el flujo de dinero hacia Rusia, dificultando a Putin financiar su guerra. No obstante, el conflicto en Ucrania se ha prolongado por más de 3 años y Putin continúa comercializando su petróleo, gracias a una flota de barcos sombra que operan fuera de la ley marítima tradicional. Y el principal cliente de ese petróleo sospechoso no ha sido otro que China. Cuando Occidente impuso un límite de precio al petróleo ruso, Xi vio una oportunidad. China podría beneficiarse del petróleo ruso a menor precio. Beijing ha invertido en la economía rusa cuando Putin más lo necesita, trayendo consecuencias no deseadas. Economist Intelligence destaca hasta qué punto China está apoyando a Rusia a través de sus compras de petróleo. Entre 2018 y 2021, el petróleo ruso representó en promedio el 155% de las importaciones totales de crudo de China. En 2024, el petróleo ruso representó el 215% de esas importaciones. Observamos un patrón de aumento de compras que ha sido un salvavidas crucial para Putin. Trading Economics ofreció más datos destacando cuánto ha gastado China en petróleo ruso durante los últimos 11 años. En 2013, Rusia recibió $197.000 millones de China por su petróleo, cantidad que se mantuvo estable en los siguientes 4 años. En 2018, China comenzó a comprar más petróleo ruso, gastando $381.000 millones. Para 2021, la cifra ascendió a $405.000 millones. China ya era un cliente importante para Putin,
Pero luego el líder de Rusia invadió Ucrania y las compras de petróleo de China se dispararon. En 2022, Beijing gastó 584.000 millones de dólares en petróleo ruso. Trade Economics dice que los números han estado aumentando desde entonces. China envió 607.000 millones de dólares a Rusia en 2023 y gastó 626.000 millones de dólares en petróleo ruso en 2024. Ha habido cierta retirada en 2025. En marzo, Reuters informó que varias empresas estatales chinas redujeron sus importaciones de petróleo ruso por el riesgo de posibles sanciones. En mayo, se informó que las importaciones chinas de petróleo crudo en abril cayeron un 129% interanual, bajando a 196 millones de barriles diarios. Aún así, lo que vemos aquí es un patrón. A medida que las sanciones golpeaban a Rusia, China estaba allí para ayudar a Putin a compensar la falta de financiamiento con sus compras de petróleo. Esta es la subvención de la que hablaba Whitaker. No debemos subestimar cuán crucial se ha vuelto China para la guerra de Putin. El Consejo Atlántico dejó esto claro en un artículo de marzo de 2024, en el que denominó el comercio de petróleo de China con Irán y Rusia como un eje de evasión. Resaltó que China ahorró decenas de miles de millones de dólares en 2023 comprando petróleo a Rusia e Irán por debajo del precio de mercado. Esta relación beneficia a China, ya que obtiene crudo más barato, lo que significa que Xi está aprovechando la débil posición comercial de Rusia. Según informes, el comercio entre Rusia y China ha aumentado significativamente desde el inicio de la guerra. En 2022, según el Consejo Atlántico, Rusia recibió 88.000 millones de dólares de China por exportaciones de energía, incluyendo petróleo y gas, mientras pagó 717.000 millones de dólares por bienes chinos. Volveremos a esos bienes pronto. Pero nuevamente, observamos que el dinero chino ha estado subsidiando la guerra de Putin. El líder de Rusia sabe que China está aprovechando una mala situación para Rusia. China continuará comprando el petróleo de Rusia mientras sepa que hacerlo no dañará los intereses de Beijing. A Putin no le importa, no puede permitirse el lujo de preocuparse porque la guerra en Ucrania le está costando a Rusia un ojo de la cara. Según Reuters, en febrero de 2024, la guerra en Ucrania le costó a Rusia directamente 211.000 millones de dólares y se estima que le costará 13 billones de dólares en crecimiento económico anticipado hasta 2026. Un año después, Russia Matters agregó más datos para destacar las dificultades económicas de Putin. En febrero de 2025, indicó que aproximadamente 340.000 millones de dólares de activos rusos están congelados globalmente, principalmente por Estados Unidos y la Unión Europea. Mencionó que el sector energético ruso perdió unos 785.000 millones de dólares de diciembre de 2022 a junio de 2024 comparado con un escenario sin sanciones. Debido a los enormes costos, Putin ha tenido que aceptar que China está explotando a Rusia en el sector petrolero. Esto se debe a que sin China, Rusia estaría en una situación económica aún más desesperada que la actual. Rusia necesita a China, necesita que Beijing siga comprando su petróleo para que Putin pueda continuar la guerra en Ucrania. Y eso nos lleva de vuelta a la amenaza de Whitaker. El embajador de Estados Unidos Organización del Tratado del Atlántico Norte es 100% preciso cuando afirma que Beijing ha estado subsidiando la invasión de Putin a Ucrania. Sin China, Rusia no podría pagar a sus soldados salarios de entre $2.000 y $3.000 mensuales. Esto ubica a los soldados de Putin entre el 10% y el 15% mejor pagados del país. Estados Unidos parece cansarse de permitir que esto suceda, lo que lo lleva a centrarse nuevamente en la creciente asociación comercial entre China y Rusia. Estados Unidos no solo está preocupado por el petróleo. En 2022, Rusia gastó más de 70.000 millones de dólares en productos chinos. Esa es la segunda forma en que China subsidia la guerra de Putin. Está suministrando a Rusia el equipo necesario para fabricar gran parte de las armas que Putin emplea contra Ucrania. En septiembre de 2024, el Instituto Lansing señaló que China había jugado un papel clave como exportador de bienes de doble uso a Rusia desde que Putin lanzó su invasión a gran escala en 2022. Estos bienes permitieron a China enriquecerse mientras evadía las sanciones internacionales. Los componentes de doble uso son productos utilizables en aplicaciones civiles y militares, dando a China una negación plausible. Puede afirmar que está vendiendo estos bienes a Rusia con fines comerciales legítimos, aunque Pekín sabe que Putin tiene la intención de usarlos para construir armas y drones para atacar a Ucrania. El Instituto Lansing destacó varios de estos productos. Rusia ha estado comprando grandes cantidades del motor de avión DLE-30 probablemente para usarlo en sus drones. Sucede igual con los motores chinos DLE,
55 DLE, 60 y DLE 120 utilizados en vehículos aéreos pequeños. El instituto dice que sabemos a ciencia cierta. El DLE 60 se está utilizando en los drones Geran 3 de Rusia, con el DLE 120 instalado en los vehículos aéreos no tripulados y Talmas y Supercam S-350 de Rusia, o UAVs. Estos son drones que Rusia está utilizando para atacar las ciudades e infraestructuras vitales de Ucrania. 2 meses después del informe del Instituto Lansing, Radio Free Europe publicó un artículo propio, indicando que una empresa china llamada Yangji Technology ha realizado más de 200 envíos de bienes de doble uso a Rusia desde febrero de 2022. Estos bienes se están vendiendo legítimamente, con la información de las ventas proveniente de registros aduaneros oficiales, no a través de una flota sombra. Muchos de estos envíos contienen componentes electrónicos que Estados Unidos ha calificado de alta prioridad debido a su potencial uso en los sistemas de armas de Rusia. Al menos 17 de los 238 envíos registrados fueron enviados a empresas rusas que actualmente están bajo sanciones. En mayo, el Kiev Independent informó que China ha estado vendiendo a Rusia más que componentes de doble uso. Según el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, China también suministraba pólvora y diversos productos químicos a Rusia. Un servicio registró al menos 5 casos en los que China proporcionó repuestos y equipos que Putin podría utilizar para dar servicio a la industria de aviación militar rusa. Esto nos trae al presente. En junio, el Centro de Análisis de Política Europea, publicó un artículo indicando la creciente alianza de drones entre Rusia y China. Esto beneficia a Putin en su guerra. Según SIPA, Rusia busca fabricar suficientes drones de largo alcance para atacar a Ucrania con 1000 UAVs al día. Según SIPA, China suministra alrededor del 80% de los componentes electrónicos clave que Rusia utiliza para fabricar drones, además de pólvora, herramientas de máquina y otros materiales que vende a al menos 20 fábricas rusas. Lo que vemos aquí es una hipocresía flagrante de China. Beijing afirma querer mediar en la guerra de Ucrania, ayudando a promover la paz en un conflicto de larga duración. La supuesta neutralidad de China es una cortina de humo. En realidad, China ha estado subsidiando la guerra de Putin mientras se enriquece a sí misma. El incremento masivo en las compras de petróleo ha permitido a Putin costear su invasión, mientras China se beneficia de una gran afluencia de petróleo barato. Los componentes de doble uso y otros bienes que China vende a Rusia son aún más engañosos. China está obteniendo miles de millones de dólares vendiendo productos a Rusia, afirmando que no tienen intención de uso militar. Beijing es consciente de que oculta la realidad. Sus compras de petróleo subsidian a Rusia al inyectar dinero en la debilitada economía de Putin. China subsidia de una manera diferente los bienes que vende. Permiten a Rusia seguir construyendo drones y otras armas que están matando a los soldados y civiles de Ucrania. Esto no es lo que hacen los mediadores y definitivamente no son las acciones de una supuesta parte neutral. Esto nos lleva de vuelta a la amenaza de Whitaker y los planes de Estados Unidos para frenar el apoyo de China a la guerra de Putin. Las sanciones secundarias son la clave, como señaló Whitaker. Su amenaza llegó solo días después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le dijera a Putin que le estaba dando a Rusia un plazo de 50 días para negociar la paz con Ucrania. De lo contrario, Estados Unidos impondrá aranceles del 100%, pero no directamente sobre Rusia. En cambio, afectarán a los países que hacen negocios con Rusia. Para comprender la magnitud del problema para China, es crucial entender las diferencias fundamentales entre las sanciones primarias y secundarias. Las sanciones primarias son las que Estados Unidos y gran parte de Occidente ya han impuesto a Rusia. Son restricciones económicas directas contra un país, entidad o individuo que pueden incluir embargos comerciales y congelaciones de activos. El límite de precio en el petróleo de Rusia es un buen ejemplo. Aunque no es un embargo comercial completo, es una sanción para asegurar que Rusia gane menos dinero de su petróleo. Después de más de 3 años de guerra, sabemos que estas sanciones directas, aunque efectivas, pueden ser evadidas. La sombría flota rusa y sus enormes ventas petroleras a China evidencian eso. Las sanciones secundarias toman un rumbo distinto. En vez de sancionar directamente a una entidad, Estados Unidos sanciona a los países que hacen negocios con ella. Por ejemplo, digamos que una empresa china está comprando petróleo de Rusia. El arancel del 100% que menciona Trump se aplicará a cualquier producto que esa empresa intente vender a Estados Unidos como castigo para la compañía, llenando los bolsillos de Putin con el dinero que necesita para financiar la guerra. Piensa en las sanciones secundarias como un refuerzo de las sanciones primarias. Las primeras golpean directamente a Rusia, mientras que las últimas presionan indirectamente a Putin y la economía rusa. Estados Unidos ha utilizado este tipo de sanciones antes, por ejemplo, cuando restablecieron las sanciones contra Irán tras retirarse del acuerdo nuclear con dicho país. También impuso sanciones secundarias a quienes compraran productos de las industrias energética, de software
alimentaria, financiera y de metales preciosos iraníes. Estados Unidos también está usando sanciones secundarias para penalizar a Venezuela actualmente. Estados Unidos tiene un arancel del 25% vigente que afecta a cualquier país que compre petróleo venezolano, ya sea directamente o a través de terceros. China no quiere lidiar con estas sanciones secundarias. Ya está en una guerra comercial con los Estados Unidos que ha visto a ambos países involucrados en una batalla de aranceles de ojo por ojo. En un punto, los aranceles de Estados Unidos a China llegaron a un sorprendente 145%, antes de que ambos países lograran una tregua temporal que les ha permitido iniciar negociaciones sobre su situación comercial. La amenaza de Whitaker muestra un tiempo preciso. La tregua entre Estados Unidos y China está por terminar, ya que ambos países se preparan para reanudar las conversaciones comerciales en Suecia durante la semana del 28 de julio. Ahora que Trump ha hecho la amenaza de sanciones secundarias, puedes apostar que Estados Unidos utilizará esta amenaza como palanca durante esas conversaciones. Esto coloca a China en una posición complicada, ya que no desea enfrentar los enormes aranceles que Estados Unidos le ha impuesto. Por eso está negociando. Con las sanciones secundarias en juego, Beijing deberá reflexionar cuidadosamente su próximo paso. ¿Sigue comprando petróleo ruso y financiando su maquinaria bélica con productos de doble uso mientras paga los aranceles estadounidenses? ¿O se distancia de Rusia, obligando a Putin a enfrentar un déficit de miles de millones en las finanzas rusas, en un momento en que necesita todo el dinero que puede obtener para mantener su guerra en marcha? Estados Unidos espera que China elija la última opción, pero no está garantizado, según United 44 Media sobre la amenaza de Whitaker. El canciller chino Wang Yi le dijo a la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, que China no puede aceptar una derrota rusa en Ucrania. Según Wang, hacerlo provocaría que Estados Unidos volviera a enfocarse completamente en China, algo que Pekín no puede tolerar. La declaración, aparentemente hecha durante una tensa reunión de 4 horas entre ambos, genera más dudas sobre la postura de China como parte neutral en la guerra de Ucrania. No lo es. En cambio, Pekín ha estado utilizando la guerra para fortalecer su propia posición geopolítica. Al comprar tanto petróleo ruso, ha hecho que Putin dependa de China para financiar su guerra. La continuación de la guerra también implica que China puede actuar con menos escrutinio occidental. Es un concepto sencillo. Mientras Occidente se distrae con Ucrania, China se posiciona para convertirse en un intermediario global aún más importante. ¿Funcionará la amenaza de Whitaker? ¿Puede Estados Unidos usar sanciones secundarias como medio para obligar a China a retirar su apoyo a Rusia? Actualmente, esto parece improbable, especialmente porque China ya ha respondido a los esfuerzos iniciales de Estados Unidos de imponer aranceles con sus propios aranceles. Actualmente, estamos al borde de una nueva guerra comercial. Estados Unidos busca que sus sanciones secundarias frenen definitivamente las ambiciones de Putin en Ucrania. Sin embargo, todo depende de la respuesta de China a esas sanciones. Sabremos más a mediados de septiembre, cuando pase el plazo de 50 días de Trump. Pero tal vez Estados Unidos no necesite amenazar a China para acabar con la guerra en Ucrania. Rusia podría fracasar, incluso con el apoyo de Beijing. La ofensiva de verano de Putin será su último error antes del colapso total del esfuerzo bélico ruso. Mira el video y suscríbete al programa militar para más contenido sobre las últimas novedades en la relación entre Estados Unidos y China. Gracias por ver.